Buenas noches, hermanos, ¿cómo se sienten? Hoy es un día maravilloso, es un día bueno, es un día fantástico porque es el día del Señor y todo lo del Señor es bueno, incluyendo su santo día. Bien, hermanos, vamos a compartir unos minutos este devocional que le he traído, nuestro abogado fiel, es el título de esta noche. Jesucristo, nuestro abogado fiel. Bueno, yo esperaba un video, pero al parecer cambió el asunto, pero Jesucristo, nuestro abogado fiel. Y el texto está en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Y dice de la siguiente manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Inclinemos el rostro para orar. Amante Padre Santo, gracias por este día, Señor. Nos ha dado un día para que podamos, Padre bueno, soltar nuestras cargas y venir a tener un refrigerio a tu lado, Padre Santo. Dirígenos en estas 24 horas, Señor, que nos podamos enfocar en ti, que podamos poner nuestra vista al cielo, para que podamos recargarnos, mi Señor, de tu Santo Espíritu y poder continuar, oh Señor, nuestro caminar avanzando por fe. Bendice esta iglesia, Padre Santo, grandemente, y ayúdame, Señor, a poder en este momento expresar solamente tu voluntad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Juan, ya anciano, escribe esta carta con un tono paternal y podemos ver cómo comienza el versículo 1 de este capítulo: hijitos míos. O sea, Juan no está hablando como juez, no está hablando como crítico, sino como un padre amoroso, preocupado por el bienestar de sus hijos espirituales. O sea, Juan está bastante preocupado y es claro cuál es su propósito en esta carta. Su propósito es advertir contra el pecado, pero también consolar al que ha caído. O sea, este es el propósito de esta carta de Juan. Pero Juan entiende que el creyente no es perfecto. Por eso podemos ver en este versículo que la segunda parte del versículo tiene un pero. La idea es no pecar. Esa es la idea. Advierte contra el pecado. Pero hay ahí una situación que da un espacio para el que ha caído. Le da una opción de perdón. Estamos viviendo en un tiempo en donde muchos creen que Dios entiende. Muchas personas creen que Dios entiende y hace muchas cosas. Abusan de su gracia, vamos a decirlo de otra manera, porque Dios entiende. Sin embargo, Juan dice en este texto: estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, la introducción al texto es un llamado a no pecar. Ahora bien, la meta del cristiano no es pecar menos, sino pasar más tiempo al lado de Cristo Jesús. Y mientras más tiempo pasamos al lado de Cristo, nos vamos a alejar del pecado de una forma
automático. Porque al lado de Cristo no hay pecado. Si estamos conectados de Cristo, entonces nosotros podemos salir victoriosos sobre el pecado. Por eso es que no nos podemos enfocar en pecar menos, porque vamos a fallar, no vamos a vencer. Nuestro enfoque es Jesucristo, vivir cerca de nuestro Señor. Ahora bien, Juan agrega una palabra de esperanza y dice: si alguno hubiere pecado. Una palabra tierna. Ahora bien, si observamos el texto cuidadosamente, el texto no dice para el que peque, sino si alguno hubiere pecado. O sea, no lo pone en futuro, como que tenemos un abogado para que yo peque. No sé si entienden la introducción del llamado de Juan. Es si alguno hubiere pecado. Él no dice cuando pequen, entonces tiene un abogado. La idea es que el pecado no debe de ser la norma, sino la excepción. O sea, la norma no es el pecado, es una excepción. Y cuando ocurra esa excepción, entonces tienes que saber que no estás solo, que tiene un abogado a tu lado que te defenderá, porque Cristo defiende al pecador arrepentido. Tenemos que tener siempre eso presente, pero claro está, el llamado es a no pecar. Siempre es el llamado, por eso comienza: estas cosas os escribo para que no pequéis. El versículo entra con un llamado a la santidad. Un llamado a la santidad. Ese es el llamado que nos hace el Señor. Porque el pecado no debe de ser una costumbre en el creyente. A veces no podemos acostumbrar y pensar que el Señor entiende. El Señor entiende, hermano, pero el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Y cuando rompemos nuestra comunión con Dios, como dice Isaías en el capítulo 59, esa separación entonces nos va a llevar a nosotros a la perdición. Por eso es que nosotros debemos de hacer el esfuerzo para permanecer en Cristo, porque el pecado nos aleja de la presencia del Señor, de su gozo, nos aleja de su poder. Y hay otras cosas, mis hijos, hijitos míos, jóvenes, que es bueno entender. El pecado también trae consecuencias. ¿Qué trae el pecado? Consecuencias. Por ejemplo, David pecó y Dios lo perdonó, pero trajo desgracia a su vida por lo sucedido. Esa caída de David con Betsabé trajo desgracia. Lo mismo pasó con el apóstol Pedro. Pueden ser cosas sencillas. Pedro negó a Cristo 3 veces y Jesús lo perdonó. Pero dice la palabra de Dios que lloró amargamente. Trajo lágrimas a su vida. ¿Por qué? Porque el pecado siempre tiene consecuencias amargas. Así que, hermano mío, no viva una vida descuidada espiritualmente, jóvenes. No vivan una vida descuidada espiritualmente. Si leen la palabra de Dios, si oran, si se mantienen en constante comunión con Cristo, el pecado perderá su atractivo frente a ustedes y el Espíritu Santo le dará dominio propio. Esa debe de ser la meta. Ahora, hay una realidad. Una cosa es la realidad y otra cosa es el ideal. Y cuando estaba preparando este devocional, me acordé de esa palabrita en una discusión que una conversación que tenía con el decano hace 2 días, y él se paró y me dijo: Gerardo, tú tienes que entender que hay una distancia entre el ideal y la realidad. El ideal es una cosa, pero la realidad
es otra. Y cuando estaba preparando este devocional, entonces veo al apóstol Juan que me hace la misma propuesta. Ciertamente el ideal es, hijitos míos, no pequen. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es otra. Aunque nos da entonces una salida, si alguno hubiese pecado, Juan reconoce la realidad, y es que el cristiano, aunque estemos en Cristo, aún podemos fallar. Aunque nosotros busquemos constantemente, aún podemos fallar. ¿Por qué? Porque no somos inmunes al error, no lo somos. Pero hay una diferencia entre caer y vivir caído. Y esa diferencia, hermanos míos, tenemos que tenerla, tenemos que conocerla desde ahora. Hay una diferencia. A veces nosotros fallamos por debilidad. Por ejemplo, Pedro amaba a Cristo Jesús, pero el miedo a perder su vida hizo que lo negara. A veces nosotros también fallamos, amamos a Cristo, pero fallamos por falta de vigilancia en nuestra oración y en nuestro estudio de la palabra. Eso es, fallamos ¿por qué? Por debilidad, pero a veces fallamos por descuido. En este caso Pedro fue por debilidad, tuvo miedo, pero a veces nos descuidamos y una vida espiritual descuidada nos hace demasiado vulnerables. Por eso Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Jóvenes, velad y orad. No vivan una vida descuidada. No se descuiden en su vida espiritual. A veces los jóvenes no entienden estos consejos. Pero el error y el pecado, mis hijos, se paga con lágrimas de sangre. Se lo dice alguien que ya ha pasado por muchas. Pero el pecado no debe de llevarnos a la desesperación. La idea es que nos lleve al arrepentimiento. Cuando nosotros caemos en el error, la idea es reconocerlo y que eso nos lleve al arrepentimiento. El enemigo quiere que te sientas culpable y te aleje de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero el Espíritu Santo actúa para que esa culpabilidad te acerque a Cristo buscando salvación. O sea, si en algún momento cae, no te alejes de Dios. No pienses, ay, ya la regué, ya caí. ¿Qué problema? Porque eso es lo que el enemigo quiere, que te sientas culpable y te alejes. Pero el Espíritu Santo quiere utilizar esa culpabilidad para acercarte más a Cristo. Así que si has caído y te sientes culpable, aprovecha y corre hacia Dios. Busca salvación. No huyas de Él. El mismo Cristo que salva siempre espera con los brazos abiertos. Imagínate que un niño se caiga, salga corriendo y se caiga y se enlode. Y el padre no lo abandona por eso. El padre va y lo levanta, lo limpia y lo anima a seguir. Inclusive ni siquiera no le prohíbe que camine. No, lo anima a seguir. Así es nuestro Dios, hermanos míos. Cristo intercede por nosotros. Dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y aquí está el corazón del mensaje. Jesús no es un abogado que busca excusa. Jesús no busca excusa. Jesús lo que hace, que presenta su sacrificio perfecto como defensa. ¿Por qué? Porque tú y yo somos culpables. Jesús no busca excusarnos de nuestro pecado. Él presenta su sacrificio como defensa a nuestros errores, porque Cristo defiende a todo aquel que se arrepiente y lo busca de buen corazón. Siempre. Así que mis hijos, la idea no es, como dice Juan, vivir en pecado. La idea es no caer. Esa es la idea.
vivir cerca de Cristo para no caer. Ahora bien, la defensa de Cristo es eficaz porque Él es justo. Fíjense que el texto dice, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Fíjense que no dice a Jesucristo el misericordioso. El texto dice el justo, porque solo un justo, hermano, puede defender al justo. Él es fiel, Él es justo, Jesús es perdonador, Él puede limpiarnos de nuestra maldad, porque Él es justo y su justicia nos es imputada. Ábrale en el corazón a Cristo. Familia, hay que abrir el corazón a Cristo Jesús. Pero hay algo que deben de recordar, y es que el perdón no es una licencia para pecar. Nosotros a veces los cristianos vivimos como en una rueda y pensamos que el perdón es como una licencia para pecar porque Jesucristo, ¿verdad? Nada más nos falta que ahora predicar salvo siempre salvo, porque a veces pensamos que es así. La idea de la gracia de Cristo es que su justicia nos motiva a vivir en rectitud. Esa es la gracia. Esa gracia de Cristo hacia nosotros es que nos motiva a vivir en rectitud. ¿Por qué? En respuesta a esa gracia que Cristo tiene para conmigo, que a pesar de que estoy lleno de defectos, Él dio su vida por mí para que yo pueda, para yo que merecía la muerte, pueda vivir. Y ese gesto de Cristo, su gracia perdonadora, mis hijos, debe de llamarle la atención a cada uno de ustedes. Debe de llamarle la atención. Así que si algún día el enemigo te dice que no mereces el perdón, recuerda que ya Cristo pagó por ti. Jesús es nuestro Salvador. Jesús nunca se olvida de nosotros. Su justicia es nuestra seguridad eterna. Hermanos míos, nosotros no dependemos de nuestras obras. Nosotros dependemos del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Cuando podamos entender eso, entonces nosotros vamos a confiar, vamos a vivir agradecidos de esa gracia que el Señor nos ha dado cada día. Y esa gracia de Cristo a nosotros nos hace fuerte. ¿Y por qué nos hace fuerte? Porque sabemos que tenemos un abogado fiel. Un abogado que a nosotros nos daría vergüenza que se entere que somos culpables. Pero Juan dice, pero si ya caímos, tenemos un abogado que no se olvida de nosotros. Tenemos un abogado, hermano, que siempre está presente, que nunca ha perdido un caso. Es un abogado que nunca ha fallado, que no se olvida de ti, que nunca te abandonará. Ese es Cristo Jesús. Así que concluyo en esta carta, en la primera carta de Juan, cuando leemos este versículo, el primer versículo, mis hijos, ese es el corazón del Evangelio. Este versículo, hijitos míos, os escribo para que no pequéis. Pero si ya sucedió, tenemos un abogado que no falla, que es Jesucristo. Él es nuestro abogado. Jesús es nuestro intercesor. Si caíste, levántate hoy. Si te has alejado del Señor, regresa. A veces, los que estamos dentro, estamos más lejos que los que están fuera. A veces se escucha un llamado, si está lejos del Señor, ven a sus pies. Si te fuiste, regresa. Y a veces las personas, no, pero yo nunca me he ido de la iglesia. Si hay algunos que se fueron hace mucho, el cuerpo está ahí sentado, pero ya se fueron. No se sabe a dónde están. Si es tu caso, aprovecha hoy y regresa a los pies de Cristo Jesús. Nunca olvide que hay alguien que te defiende. Nunca olvide que hay alguien que está en el trono del cielo intercediendo por ti. Y por ese amor de ese alguien que es Cristo Jesús, entonces nosotros
debemos de reaccionar y sentir el deseo de vivir una vida perfecta para honrar el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Pero recuerden, si fallan, no se desanimen, no se alejen del Señor. Corran a los pies de Cristo y Él te estará esperando con los brazos abiertos. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos entonces. Vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a cantar el himno 141. El himno 141. Jesús es el buen Salvador, loa sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Canta a su gloria, pues hijo es de Dios, su amor inefable a todos nos dio. Contad hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Loada sublime y fiel Redentor, que obediencia proclame su amor, que sordos y mudos le rindan loor. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Gracias te damos, mi Señor. Estamos contentos, Padre Santo, porque estamos en tu casa en esta noche de sábado. Queremos servirte, mi Señor, por toda la eternidad. Rogamos que dirija nuestros pasos, Padre bueno. Dirige tu iglesia central de La Vega, Señor. Que tu Santo Espíritu descienda sobre ella, Padre Santo, y que cree un despertar grandemente, que toda la ciudad, oh Señor, pueda conocer el nombre de Cristo Jesús. Dirígenos, bendito Dios, y que en este día, Padre Santo, podamos acercarnos más a ti, que podamos caminar entre nuestros hermanos en nuestro trabajo y con las demás personas siendo luz, y que por nuestro testimonio todo el mundo quiera venir a tus pies.
Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Dirige nuestros pasos, dirige tu iglesia y ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre Santo, y ayúdanos, mi Señor, a que podamos vivir en gracia. Y un día cuando Cristo venga, todos podamos marcharnos con Él a vivir contigo por toda la eternidad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.